más o menos yo tenía 8 o 9 años. Mi abuela era francesa y cuando su familia se fundió y vinieron a vivir a la Argentina, vendieron muchas cosas pero conservaron un Verascope, que era como un Verascope Richard, que es una marca francesa de estereoscopios de madera. Y ella conservaba ese mueble con todas las cajas y las placas de vidrio muy ordenadas. Ese mueble pasó a una casa en Córdoba, que el único cuidado que tuvieron es en no romperlo y en ponerle veneno para ratas, que mi abuela de vez en cuando pensaba que tenía que hacer eso, fumigaba el mueble, le ponía veneno y lo dejó ahí. Finalmente hizo una casa de veraneo donde yo empecé a ir cuando era chica, y cuando llovía y no podíamos ir al río y no teníamos nada para hacer, ella nos dejaba tocar este mueble, verlo, y ahí empecé a ver en 3D y me fascinó eso. Y ahí empezó mi gusto por la fotografía antigua. Cuando creé Abrir el Tiempo, que fue en 2010, todavía no estaba popularizado los grupos de distintas cosas, para vender cosas, para publicar fotografías encontradas o para lo que sea, que hay 8 millones de grupos en Facebook. Entonces pensé en esta plataforma, que es muy sencilla: alguien manda una imagen, a mí me llega con la información, corregía algunos errores de ortografía si lo sabía y la subía. O sea, mi intervención era muy poca. Después, cuando vino Facebook, yo participo en muchos grupos de fotografías encontradas porque me interesa, me gusta ver fotos, colecciones de otras personas. Pero siento que también en Facebook pasa algo, que la fotografía a través de las redes o la manera en que ahora mucho se fotografía es muy instantáneo. La gente recibe, lo sube, se olvida. Como que tiene una inmediatez que hay otras plataformas que capaz me interesan más, como sitios web o, por ejemplo, el libro en este caso, que permite otro tiempo. Me gusta demorarme en el tiempo, poder buscar algo y rescatarlo. A veces siento que los comentarios en los medios de comunicación, en Facebook, son un poco desfachatados, son muy, hasta a veces violentos, son muy rápidos, muy inmediatos, y después uno se olvida. Pero bueno, capaz también tiene que ver con el cuidado que me gusta tener con las cosas que veo y que encuentro. Esta colección la encontré porque una amiga de una amiga, que sabía que a mí me interesaban las fotos viejas, me etiquetó en una publicación en Facebook que esta mujer decía que había encontrado una bolsa en un depósito en Pompeya y que la iba a tirar. Entonces esta amiga me mencionó, yo me puse en contacto con esta mujer y coordinamos para encontrarnos a la semana. Entonces fui esa mañana a su casa y me dio la bolsa más o menos igual a como ella la había encontrado, o sea, había mirado un poco, pero nada más. Había otro chico que iba a ir en su momento a buscar una parte de la colección, entonces ahí ella me mencionó si lo dividíamos por la mitad. Yo le dije que prefería llevármelo todo, no por angurrienta, sino porque las colecciones siempre es bueno cuando las ves completas, digamos, tiene más sentido. Entonces agarré la bolsa, me volví en colectivo a mi casa y ahí las empecé a mirar mientras estaba sentada en el colectivo. Y empecé a notar este extrañamiento, o sea, este juego. Pero como que no lo entendía del todo, porque la verdad es que estaba todo mezclado. Bueno, cuando vi en el piso de mi casa las fotos desplegadas, pensé inmediatamente en un libro. No sé si porque me gustan mucho los libros de fotografía, pero sobre todo porque la unión, el encuentro de la pareja se da a través de un tercero que mira. Y me parecía importante entonces aprovechar, digamos, el pliego del libro para que el que lo tiene en las manos produzca el encuentro. Eso me parecía interesante. Trasladé el material de la manera en la que lo encontré a este formato, pero me parece que fue sutil, no hubo intervenciones más que agrandar alguna foto que me parecía más interesante que otra para ver algún detalle o algún gesto particular. Es una puesta en página muy sencilla. Me gustaba que quien mirara el libro, a partir de las intenciones de quien mirara y las propias interpretaciones, piense en algo de ellos, o del amor, o del álbum familiar,
no me gustaba intervenirlo tanto. Me parece que en ese sentido fue sutil mi intervención como compiladora. En la bolsa solamente, bueno, estaban los álbumes y los sobres, y después estaba este par de anteojos con un pañuelo dentro y 2 dardos. Me gustaba que apareciera materialmente algo de lo que había encontrado, por eso hice esta foto. Y me gusta incluir lo de los dardos, porque en su momento, por las distintas interpretaciones que puede tener el libro, que en su momento una amiga mía que se estaba separando me dijo, bueno, y quizás se los terminaron tirando uno a otro los dardos. Yo le dije, y me parece un poco fuerte, eso capaz lo estás pensando vos que te estás separando. Pero puede ser en el sentido de que, por un lado es una dificultad que no sea mi archivo familiar, porque tengo poca información acerca de esta pareja, pero también eso permite un poco más de un terreno que es desconocido. Entonces creo que le das al lector o a quien lo mira la posibilidad de pensar una historia también. Quizás si fueran mis abuelos y yo digo, estas personas nacieron este año, estuvieron tanto tiempo casados, fueron felices, no lo fueron, o tuvieron etapas, qué sé yo, se perdería un poco del misterio que tiene el libro. Cuando hice la maqueta se la mostré a mi cuñada, que en su momento trabajaba en EMA, y Dudu trabajaba, bueno, estaba en el directorio de esa asociación. Entonces ella me dijo, le voy a mencionar a Dudu este libro. Entonces, una vez que le dijo, Dudu me invitó a su casa a mostrarle la maqueta. Entonces fui una tarde a su casa, nos sentamos en el sillón de su casa, de su living, y lo empezó a mirar. Yo ya había hecho una maqueta impresa. Lo empezó a mirar y se empezó a reír. Le encantó el libro. Y a cada rato hablábamos un rato más y volvía al libro y se volvía a reír. Después esperamos un rato, me mostró la colección de fotografías que tenía en su casa, nos volvimos a sentar, volvió a mirar el libro y ahí me dijo, vení la semana que viene a la editorial, lo vamos a publicar. Eso fue hace un montón, pero se cumplió. Creo que a ella le gustó muchísimo el libro y le pasó un poco lo que me pasó a mí cuando lo vi, que me conmovieron mucho. A veces muestro el libro a alguna gente que le interesa y otra gente no entiende la verdad el valor o no le producen nada, pero creo que a Dudu le gustó muchísimo. En la colección había algunas fotografías que indicaban fecha o lugar o o el nombre de una casa de fotografía, lo que me hubiera permitido quizá tener algunos datos para encontrarlos. No lo hice, no me interesó en un primer momento hacerlo. Me pareció que el libro era como la excusa perfecta para encontrarlos si es que les va a llegar a algún familiar o a ellos mismos el libro. Tampoco había tanta información, más que algunos años y algunas inscripciones de ellos en algunos álbumes. Por ejemplo, había un álbum de Mar del Plata que decía lunes después de un domingo lluvioso como en Londres, o pequeñas, o qué belleza, esa foto sí la pongo en el libro, pero no había tanta información, creo que no hubiera podido encontrarlos, pero tampoco inicié una investigación para hacerlo. En este caso, en el libro Te amo yo también, acerca de la apropiación, pienso diferentes cosas. En el caso de este libro, pienso que lo hice de una manera respetuosa y honesta con la colección. Obviamente trabajo con una dificultad que no es un archivo mío o de mi familia, entonces interpretar o ofrecer una interpretación de unas fotos que no fueron de inéditas para empezar y que no son de mi autoría es un problema. Es un problema, pero trabajé con esa dificultad en el sentido de que me pareció más interesante poner a disposición esta colección respetando ese juego que ellos habían tenido, siendo muy cuidadosa en trasladar esa colección a este formato, que no fueron hechas estas fotografías para estar en un libro.
me interesó que el encuentro sucede a través de, bueno, primero yo que fui la primera que los miré, pero después de los otros que los miran, y siempre pensé que si ellos o un familiar se encontraran con la colección, les interesaría mucho, se emocionarían. Obviamente, como las fotos no son mías y mi rol en este caso es de compiladora, lo que hice fue mantener las fotos bien guardadas, tengo los anteojos, tengo hasta incluso los dardos, y si alguien llega a aparecer, bueno, reclamando lo que es suyo, se lo devuelvo con gusto, como pongo en el libro, porque entiendo que son los recuerdos de otra persona. En ese caso yo los recuerdos de mi familia los guardo y los atesoro con todo el cuidado que hay que ponerle, pero entiendo que si esto por alguna razón u otra se traspapeló, se perdió y terminó este lugar en Pompeya, pero alguien lo quisiera recuperar, está a disposición de esa persona. Mi trabajo como coleccionista me puede llevar a encontrar otro archivo que quizá crea que valga la pena publicar. Desde que colecciono fotografías antiguas es la primera vez que me pasa que veo un archivo y pienso que tiene que ser un libro y que tiene el valor para ser puesto en ese formato. Todas las demás colecciones que compré o que conseguí con el tiempo están guardadas, archivadas, catalogadas, o sea, me interesa hacer otro trabajo por ahí. Y por otro lado, mi trabajo como fotógrafa siempre tiene que ver con la memoria, con el paso del tiempo, con mirar a otro tiempo desde el lugar presente, pero no creo que sea interviniendo archivos de otras personas. Me interesa más trabajar sobre mi archivo y sobre mi historia familiar, no sobre otros archivos. El trabajo que estoy haciendo ahora, que es acerca de un hachero paraguayo que vivía en Córdoba y que yo conocí cuando era chica, tiene fragmentos de archivo familiar, pero son fotografías sacadas o estilo de imágenes de video sacadas por mi tío. O sea, eso sí me interesa intervenir o utilizar, pero no quizá el último archivo que me dieron acerca de la Patagonia. Eso me interesa que esté público para consulta e investigación, pero no para hacer un libro. En este caso yo soy compiladora, no soy autora. Es distinto a lo que yo tomo como mi trabajo personal como fotógrafa que el trabajo que yo hago como coleccionista. Coleccionar es obsesivo. Tengo obsesiones peores, que mucho mejores la del coleccionismo. Hay un acto de estar hurgando en la basura o en los mercados de pulgas o en los baúles abandonados de las personas. Siempre me encuentro interesada en eso. Es una obsesión. Claro, también es una obsesión una obsesión hermosa, creo, lo que hicieron estas dos personas en el libro. La fotografía, bueno, tiene algo de atesorar y siempre uno se obsesiona. Hay quienes les interesa, no sé, la naturaleza, hay quienes se interesan por el tiempo, hay quienes se interesan por los retratos, hay quienes mezclan las obsesiones. Sí, creo que coleccionar es obsesivo y también la manera en que lo guardo, en la manera en que lo catalogo. Pero me parece bastante sano. Es una linda obsesión y me parece que también es necesario en el sentido de que muchas fotografías que uno encuentra tiradas o en mercados de pulgas tienen, además del cliché de la fotografía vernácula, tienen un valor histórico importante. Pensar el álbum ahora, o sea, si me pongo a pensar en este álbum que yo encontré, es una manera muy distinta a como ahora se hacen álbumes familiares o se comparten las imágenes. Me parece que tiene que ver con otro tiempo y me parece que es interesante mirar desde ahora aquel tiempo para pensar. Pienso en esta pareja y pienso en qué quise hacer con el libro, que fue dar alguna interpretación acerca del amor. Pienso que no hay una sola interpretación
unívoca, bueno, del amor, pero pienso que es una buena manera de presentar a dos personas que a lo largo de todo el libro lo que intentan hacer es encontrarse acerca de la individualmente. Hay una ausencia, pero siempre al repetir los gestos o los lugares o las poses hay una intención muy conmovedora que es encontrarse. Y eso es lo que me impulsó a hacer el libro y lo que me parece más interesante. Después quien lo mira, como todo, tiene sus intenciones y sus vidas y sus amoríos o encuentros con otras personas y pensará lo que piense acerca de ellos dos como pareja. Pero me pareció conmovedor que alguien que está en pareja durante 40 años tenga esa soltura para viajar, para divertirse, para intentar encontrarse a cada rato. Las primeras fotos son del 51 y las últimas que encontré yo son del 94. Entonces este juego sostenido a lo largo de los 40 años me parece de una belleza infinita. Para pensar el amor, más allá de para pensar los álbumes familiares, la fotografía que uno encuentra. Lo que más me interesa del libro es pensar en el amor. Eso.